Bueno, pues estamos aquí con Jorge Laborda. Hola Jorge, ¿qué ¿Qué tal? ¿Cómo tal? estás? Hola. Desde Albacete, ¿no? Sí, estoy en Albacete, soy profesor, bueno, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular Ujú. de la Facultad de Farmacia, ahora en Albacete. Antes fui de Sí. la Facultad de Medicina, sigo dando clases en Medicina y en Farmacia. Fui decano de Medicina hace ya unos años de esa facultad. Y bueno, pues sobre todo ahora ya se puede decir que divulgador. Cuando era más joven fui investigador sobre todo, después ya me convertí más en profesor que investigador, pero seguí con la investigación y la docencia. Y ahora, tal y como están las cosas, pues básicamente ya divulgador y profesor. Eso sí, profesor Ujú. seguir siendo Par- de esas asignaturas, ¿no? De mis materias. Te podemos escuchar. Bueno, yo te llevo escuchando desde los inicios de cienciaes.com, desde el Madre mía. capítulo cero. Mm. Y no hay día que no te escuche a ti, a Ángel también, o Mm. cualquier otro colaborador de este fantástico podcast que, bueno, llevo escuchando a Ángel desde que estaba en Radio Exterior de España. Mm. Y es una delicia escucharte, hablando de ciencia y teniendo buena ciencia. Sí, pues muchas gracias. La verdad es que siempre viene bien que nos deis una palmadita en la espalda. Pero sí, desde luego, a ver, el tema de la divulgación de la ciencia, Ángel lo dice alguna vez, ya lo ha dicho alguna vez, y yo lo repito, ya que lo has mencionado. Pues yo fui la primera persona que desde el extranjero, yo estaba en Estados Unidos, Ujú. escuché el primer Vanguardia de la Ciencia que emitió Ángel en Radio Exterior de España. Wow. E inmediatamente le mandé un email. Y fui la primera persona del mundo que le envió un email a Ángel Wow. con motivo de su programa. Bueno, que a partir de ahí establecimos una colaboración. Participé varias veces en Vanguardia de la Ciencia, le ayudé a contactar con gente, en fin. Luego ya pues hubo periodos en que hubo mayor o menor. Cuando ya regresé a España, yo regresé en el año 2000, 1999 todavía era, volví a tomar contacto con él, hice algún Vanguardia de la Ciencia también con él y ya, bueno, pasó lo que pasó con Ángel, que Mm. lo prejubilaron, la verdad es que el programa Vanguardia de la Ciencia lo eliminaron, yo creo que, en fin, prematuramente, pero siempre pasa con estas cosas de esos programas de ciencia que parece que no interesan y son los que primero sufren. Y bueno, a partir de ahí él puso su proyecto de Ciencia Es y bueno, pues ahí sí que establecimos una colaboración ya muy duradera porque yo llevo ya Wow. 500, no sé si son 10 o 17 podcasts de Kilo de Ciencia, que eso, claro, a uno por semana, pues es casi 10 años, son 52 semanas al año, vamos a hacer 10 años muy poquito, Sí. en muy poquito tiempo, los 520 podcasts están ahí. Y además llevamos ya también casi 130 podcasts de ciencia fresca, además de algún de hablando con científicos que he salido, que he participado, más vanguardias de la ciencia, etcétera. Y luego además él lleva otro equipo, es decir, lleva una gente en el equipo de Ciencia Es que es fantástica y creo que, bueno, pues que hay que dar esa labor de divulgación científica que sobre todo él está haciendo como coordinador de este equipo, ¿no? Nosotros participamos y estamos encantados, pero si tuviéramos que hacer todo el trabajo, toda la plataforma y todo lo que Sí, sí, hace él, sí. pues es Mm. imposible, ¿no? No, la verdad es que es impresionante la de números que habéis hecho ya. Es impresionante. Aparte, también has escrito varios libros y el último libro que comentas además en uno de los últimos podcasts se titula Tus defensas frente al coronavirus. Sí, así es. Ujú. Y en la entrevista hablaste de una cosa muy interesante porque hay una cosa que nos choca bastante, es que cómo puede ser que haya tanta diversidad o tanta diferencia entre un país u otro en el nivel de muertes por coronavirus entre España, por ejemplo, y Suecia, por ejemplo, por poner dos ejemplos que Sí, haya tanta diferencia por millón de habitantes. sí, sí, sí. Bueno, además que también hay diferencia entre las personas, diferencia de edad, diferencia de sexo. Bueno, esto como todo aquí tiene que ver, cuando tenemos un tema biológico, como es evidentemente una pandemia o una infección, siempre hay dos factores que explican las diferencias, que la combinación de los dos. Siempre son para mí los mismos, los genes y el entorno. Ya está. Entonces, puede ser que haya diferencias genéticas que dices, bueno,
todos somos iguales, no hay razas, vale, pero puede ser que tengas una pequeña cambio genético en el gen que el virus emplea para entrar, el resto puede ser igual entre un sueco y un español. Pero resulta que en la población de Suecia hay una pequeña diferencia en ese gen. El virus va a dar una enorme diferencia de infectividad, por ejemplo, ¿no? Si eso fuera el caso, que no estoy diciendo que lo sea. También puede haber una pequeña diferencia en algunos genes del sistema inmune. Por ejemplo, los genes que el sistema inmunitario emplea para presentar las proteínas del virus a las células del sistema inmunitario adaptativo, por ejemplo, las que van a hacer los anticuerpos. Ahí puede haber diferencias. De hecho, hay un estudio muy reciente que indica, vamos, a mí no me sorprende, indica que hay diferencias. La cuestión es cuáles son las diferencias concretas. Es decir, que iba a haber diferencias en esos genes era evidente, por eso han hecho el estudio para empezar. ¿Cuáles son las diferencias? Es lo que nos interesa saber, porque eso me va a decir qué susceptibilidad puede tener una población o una persona a ser infectada por el virus o no. Entonces, tenemos, con respecto a la mortalidad, las bases genéticas de cada población y luego, claro, tenemos el entorno. El entorno es, hay más contagio o menos contagio según tengas mayor o menor proximidad social. Pues en España sales más a tomar el sol a los bares o lo que sea porque el tiempo acompaña, en Suecia no. Pues eso es una variante del entorno que incluso con los mismos genes ya te va a dar una diferencia de infectividad o lo que sea. Luego, eso está claro, ¿no? Puede haber diferencias del entorno que no sean solamente sociales. Puede ser mayor contaminación, menor contaminación, que tengas mayor cantidad de alérgenos en el ambiente o menor cantidad, en fin, que te puedan afectar al sistema inmunitario. Entonces, entre la combinación de genes, que hay varios genes que pueden infectar, ¿no? Y la combinación de factores del entorno, pues claramente eso me da una diferencia. La edad, pues esto ya lo contaba también en la entrevista. Pues imagínate que estamos en una plaza, en un sitio, ¿no? Hay un montón de gente y se escapa un animal, sale un transporte de toros que salen, por ejemplo, para las fiestas en España y se escapa un toro. Bueno, hay que ponerse a salvo, hay que correr. De repente viene un peligro y hay que correr. ¿Qué personas van a ser las que más probablemente se van a poner a salvo antes? Pues evidentemente las que corran más. ¿Cuáles van a correr más? Probablemente las jóvenes. ¿Habrá alguna persona mayor que correrá más que alguna joven? Sí, habrá alguna. Esa se salvará. Pero ¿cuántas personas mayores son las que van a correr menos en porcentaje que las jóvenes? Obviamente, muchas más. Con lo cual, ¿cuál es la probabilidad de que coja el toro a una persona mayor o a una persona joven? Pues evidentemente es más probable que lo coja a una persona mayor. Pues con el sistema inmune lo mismo. El sistema inmune reacciona, viene una amenaza, reacciona. Si reacciona deprisa, reacciona de manera eficiente, es decir, corre para ponerse en marcha todas las respuestas, pues matará al virus o lo evitará antes de que el virus se reproduzca demasiado y pueda causar un daño o llegar a una enfermedad. Si no reacciona tan deprisa, pues evidentemente pues vas a tener un problema. Si en lugar de un toro se escapan 10, y me refiero, si te infectas con más cantidad de virus de entrada o estás en un entorno donde hay más virus y estás recibiendo virus todo el día, pues es más fácil que el sistema inmune no tenga la capacidad de responder ante tanto virus y, por tanto, pues te puedes contagiar, que es lo que, desgraciadamente, pienso que ha sucedido con tanto personal sanitario, ¿no?, que se ha contagiado, que evidentemente está en un entorno donde hay mucho virus en el ambiente, posiblemente, y pues lógicamente está más expuesto y su sistema inmune pues ha recibido más dosis, digamos, inicial del virus, porque eso es una cosa interesante. El virus es que son moléculas. Esto es como si me doy más dosis o menos dosis de una molécula química, ¿vale? Claro, si me doy una dosis más alta de determinado fármaco o de determinada cosa, pues me puede hacer daño o me puede hacer más daño o no estar, es decir, no poder reaccionar frente a eso, ¿no? Lo mismo puede pasar con los virus. Entonces, de nuevo, a mí no me parece, es decir, a lo mejor a la gente le puede parecer muy misterioso esto, pero realmente creo que la ciencia, o sea, fuera de que lo concreto no sabemos cuál es decir, no sé qué gen concreto puede ser el que haga que el virus tenga mayor incidencia en una población que en otra, o en una edad, en fin, la edad, por ejemplo, mayor incidencia en un grupo de edad que en otro, o mayor incidencia en hombres que en mujeres, que también hay diferencia de incidencia. A ver, ahí simplemente puede ser la mayor superficie pulmonar que deben tener los hombres con respecto a las mujeres. O sea, el pulmón, por ejemplo, tiene de media unos 160 metros cuadrados de superficie. Claro, los hombres deben tener más superficie que la mujer pulmonar, tiene más capacidad pulmonar.
con lo cual es más fácil que el virus encuentre más células a las que infectar en esa superficie, ¿no? Bueno, dentro de todas esas cosas, esos factores de genes, obviamente eres hombre o mujer, son factores genéticos también, o el entorno es lo que explicará al final cualquier diferencia en un fenómeno biológico. Esto es lo que yo pienso y no encuentro que pueda haber ningún otro factor que no sea los genes y el entorno para explicar nada desde el punto de vista biológico, básicamente como una enfermedad o prácticamente cualquier otra cosa. Es decir, ¿por qué la gente tiene alergia a unas cosas y otros no tienen alergia a otras cosas? O sea, unos son alérgicos, otros no. Los genes y el entorno, de nuevo. A veces es una cuestión de probabilidad. O sea, ¿por qué uno ha tenido un tumor y otro no? A ver, las células se reproducen y cometen errores. Si el error que se comete en la célula pues es un error en un gen que puede convertir la célula en tumoral, pues tendrás un tumor. Si es un error en otro sitio, pues no se convierte en tumoral. Luego ahí también influye pues la pura suerte, ¿no? Pero de nuevo estamos hablando de fenómenos biológicos en genes. O sea, si el gen ha sido mutado, si el gen ha sido afectado por un entorno, porque, qué sé yo, ha recibido justo la radiación ultravioleta, ha dañado ese gen, pero si no hubiera salido a tomar el sol o no hubiera salido a lo que fuera, no habría pasado nada. Si no ha fumado, a veces fumas, pero no pasa nada porque tienes la suerte de que los errores que el tabaco induce se corrigen, en cambio otros no tienen esa suerte. Esto es lo que explica por qué una persona que ha vivido 100 años y fumaba y bebía y no le pasó nada, y en cambio otro con 45, pues resulta que, fíjate, ha tenido un tumor. Bueno, pues estas son cosas que también explican esto, ¿no? O sea, el fenómeno concreto, pues no sé cuál es, pero claramente, o sea, no sé cuál es en esos casos, ¿no? Pero claramente tiene que ver con esto. Y en este caso, pues no es una excepción. El coronavirus va a tener esa influencia de genes, sobre todo de genes del sistema inmune y del entorno. Evidentemente, pues en fin, como vivimos, el sistema sanitario que tenemos, los fármacos que deciden usar los médicos, que es parte del entorno del paciente, que acierten mejor o peor con esos fármacos, que acierten mejor o peor con el protocolo para tratarte. Eso es cuestión del entorno y eso es lo que influye. Lo que comentabas es que la gente que tiene el sistema inmune más joven, o más acelerado, entre comillas, Sí. es que cuando entra el virus, los macrófagos, que sería la primera barrera de defensa, atacan al virus y el cuerpo no genera ninguna memoria, podríamos decir. Sí y no. No son los macrófagos, digamos, los que serían la primera línea de defensa. Cuando los macrófagos actúan ya... A ver, no digo que los macrófagos no actúen, pero es que las propias células, cualquier célula de la superficie del organismo, y el pulmón, la parte, digamos, del epitelio pulmonar, es una parte de la superficie del organismo, está en contacto con el aire exterior. Esas células ya tienen sus propios mecanismos para detectar enemigos que les pueden penetrar, que pueden hacerles daño. Y responden con una respuesta innata, es decir, una respuesta que va a ser contra cualquier virus. Sea el coronavirus, sea el de la gripe, sea el del catarro, vamos a intentar matarlo, ese virus, ¿no? Si esa respuesta innata mata al virus, no se produce una respuesta inflamatoria, o si se produce es muy pequeña, y no se va a producir la respuesta de anticuerpos, por ejemplo. Esa respuesta de anticuerpos solo se va a producir si se ha producido una inflamación, una suficiente inflamación, que es la que hace que vaya líquido al sitio de ataque del virus. Ese líquido se convierte en linfa. La linfa, por los vasos linfáticos, va a llegar hasta los ganglios linfáticos, que seguro que hemos tenido alguno de los ganglios linfáticos cuando hemos tenido un catarro inflamado, sí, aquí, o a los niños que les inflamado. Sí. Eso es simplemente que está siendo arrastrado el microorganismo, está siendo arrastrado, o los antígenos, hasta el ganglio linfático, donde se va a poner en marcha la respuesta inmune adaptativa de anticuerpos o de células que van a ir a matar a las células infectadas por el virus, ¿de acuerdo? Pero eso puede no producirse. Es decir, si la respuesta inicial es muy eficaz o la infección ha sido pequeña y se puede controlar, no vas a tener ningún síntoma. Yeah. Claro. ¿Qué pasa si la infección no se puede controlar? Entonces entramos en la inflamación. Si la infección no se puede controlar, si la barrera epitelial del pulmón está dañada porque el virus mata a las células o las daña la integridad.
Si los macrófagos entonces se activan, empiezan a emitir lo que se llaman las citocinas, que pueden generar lo que ahora la gente ya empezará a conocer como tormenta de citocinas, algo que es bastante impresionante, ¿no? Una tormenta de citocinas. Bueno, son un montón de moléculas que son secretadas, son moléculas de señalización que sirven para reclutar al sitio donde se señalizan, reclutar a más células del sistema inmunitario, activarlas, van a producir más citocinas, es decir, esto es una espiral de inflamación. Los macrófagos, claro, van a estar muy activados porque si se ha dañado gran parte de la superficie del pulmón, todos los macrófagos de toda la superficie se van a activar. Con lo cual no va a ser solo un daño local. Normalmente nuestro sistema inmunitario está hecho para que un daño local sea reparado y se controle la infección por ahí. Es decir, me corto en la piel, vamos a suponer, ¿no? Un pinchazo, una herida, algo, bueno, es un daño local. Pero si tengo daño en una gran cantidad de la piel que no deja, digamos, no me protege de las bacterias, pues entonces puedo tener una inflamación generalizada, ¿verdad? Y poder llegar a tener una sepsis, que se llama. Bueno, lo mismo puede pasar en el pulmón. Lo que pasa es que no hace falta que sea una sepsis, porque si el pulmón se inflama tanto en todo el pulmón, y ya no es local, sino todo, pues el compromiso, o sea, está comprometido pues el trasvase de oxígeno y dióxido de carbono, el intercambio de gases, estaría comprometido. Ahí es donde entra que necesitan las UCIs, los respiradores, etcétera, etcétera. Claro, claro. El músculo, además pulmonar, también está afectado por las citocinas. Todo. O sea, el sistema circulatorio está afectado porque la respuesta inflamatoria es una respuesta que involucra el sistema circulatorio. El sistema inmune y el sistema circulatorio están unidos. Hace falta que el sistema circulatorio sepa dónde está la infección para que cuando pasan las células del sistema inmune por ahí, lleguen y puedan salir del sistema circulatorio a atacar a la infección. Y claro, yo recuerdo muchas veces, y lo digo también en el libro, que es que las células son ciegas y sordas. Esto parece una perogrullada, pero es importante. ¿Cómo saben dónde tienen que ir? Sí, no es como los dibujos animaditos que te ponen los ojitos y la... No, claro, esto no es correcto. O sea, las células son sordas y ciegas, solo pueden tocar y oler, nada más. Entonces tienen que tocar algo. Cuando tocan algo, les tiene que decir ese algo, estoy pasando por un sitio de inflamación. O sea, cuando lo tocan. O cuando huelen una molécula, les dice, aquí me tengo que agarrar en el vaso sanguíneo donde me está arrastrando la sangre, pero me tengo que agarrar porque aquí es donde tengo que salir para atacar al enemigo, porque está detrás del vaso sanguíneo. El enemigo no está en la sangre, está fuera. Sí, fuera. Con lo cual, pues esto es lo que hacen las citocinas, ¿no? Entonces, si se produce una gran inflamación, pues en todo el pulmón, por ejemplo, pues ese es el problema. Y además hay otro problema añadido, y es que encima las bacterias del aire, las bacterias que viven en la superficie, que hay algunas que están en la superficie, pero controladas, pues ahora ya no tienen la barrera epitelial para que no puedan penetrar. Las bacterias no dicen, que es mi amigo, no voy a ir a dividir, no voy a atacar. No, o sea, las bacterias son tus amigas cuando tú las controlas. En el intestino pasa igual. Tenemos la flora intestinal, es amiga tuya porque está controlada. Pero si tienes un daño intestinal grande y las bacterias penetran, pues puedes tener un problema evidentemente importante de infección, ¿vale? Con lo cual en el pulmón puede pasar igual y además del virus, ahora tenemos infecciones bacterianas. Por eso también hay que tratar con antibióticos y tratan con antibióticos porque efectivamente puedes tener infecciones bacterianas debido a la enfermedad, cuando ya estás avanzada, ¿no? Cuando ya es más avanzada. Así que, bueno, esto es un poco lo que yo entiendo, que seguramente habrá cosas que son mentira o que no son correctas, porque se irán sabiendo más cosas conforme vayamos avanzando, ¿no? Pero en base a cómo funciona el sistema inmune, lo que se sabe, lo básico, pues yo creo que esto va a ser bastante cercano a la realidad de la razón por la que pues distintas personas tienen distinta gravedad de la enfermedad y por qué hay algunas que van a ser bastantes, yo creo que van a ser unos cuantos, que no van a desarrollar anticuerpos, porque van a ser inmunes de manera natural, digamos, y no van a dar tiempo a generar anticuerpos o en gran cantidad contra el virus, porque no les hace falta. Entonces las personas, claro, como no les hace falta, pueden ser susceptibles a ser infectadas otra vez por virus que hay en el ambiente, pero lo van a volver a controlar. Van a volver a controlarlo. O sea, van a tener una inmunidad posiblemente innata muy buena. Pero claro, esto con el tiempo pues puede variar. Si una persona tiene una inmunidad innata, pero se encuentra en un ambiente donde hay una gran carga de virus, pues a lo mejor su inmunidad innata no es suficiente en ese contexto, ¿no? Por eso aquí tenemos claro las medidas de contención, de distanciamiento
no social, sino físico. O sea, hay que distanciarse, o sea, hay que hablar por las redes y tal, pero no distanciarse socialmente, sino físicamente. Y bueno, pues las mascarillas y todo eso para evitar cualquier tipo de problemas, o evitarlos, bueno, si no lo puedes evitar del todo, al menos minimizarlos, ¿no? O sea, y esperemos que todo este movimiento que ha habido por la ciencia, por los virus, al menos continúe, y que la investigación que ahora pues se está viendo pues beneficiada en recursos, pues continúe en un futuro no solo próximo, sino que continúe porque hay más virus, que no solo cuando se cure que puede salir otro más adelante. Sin duda, sin duda. Además, puede salir otro incluso antes de que se acabe este, lo cual, en fin, sería un escenario tremendo, ¿no? A ver, yo en esto, si quieres que te diga la verdad, pues a mí me gustaría que tuviera razón, pero yo no soy muy optimista, al menos en España, por la cultura que tiene el país, de que esto suponga un cambio importante en que la gente apoye la ciencia de un antes y un después real. No lo sé, soy un poco escéptico. ¿Por qué soy escéptico? A ver, yo en mi pequeña labor que he podido hacer y la labor de otros científicos, hemos estado diciendo, yo ya tengo una cierta edad, y hemos estado diciendo toda nuestra carrera científica, hemos estado defendiendo la ciencia, defendiendo que es importante para el progreso, que es importante ya no solo para inventar cosas nuevas, sino para que cuando inventen otras cosas los demás, las podamos incorporar nosotros deprisa. Porque si no tenemos una base de científicos que entiendan lo que se está investigando fuera, no lo puedes ni incorporar dentro. O sea, no lo puedes meter en el tejido tecnológico del país. Entonces, esto te hace falta. A ver, pongo de ejemplo siempre a un país que está cerquita del tuyo, Dinamarca, pero Suecia también puede ser un ejemplo. ¿Cuántos inventos y descubrimientos han hecho los daneses que hayan contribuido al conocimiento? Ha habido figuras impresionantes, danesas impresionantes, la verdad es que sí, en la ciencia, pero a ver, la mayoría de los descubrimientos y avances de la ciencia no se han hecho en Dinamarca, ¿verdad? Sin embargo, Dinamarca es uno de los países avanzados y es uno de los países que maneja la ciencia. ¿Por qué? Porque tiene un tejido humano, una base científica de gente preparada en ciencia que es capaz de mantener al país a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo. Si no, pues es imposible. Con lo cual, lo hemos llevado diciendo tiempo, creo que los argumentos son prácticamente irrebatibles, irrefutables, o sea, lo que decimos es verdad, se está viendo ahora mismo, si hubiéramos tenido más ciencia, si se hubiera escuchado más a los científicos, que esa es otra, que realmente ha habido científicos que han estado diciendo que venía esto ya desde mediados de enero, Sí. O sea, que ya tenían sus modelos y han visto que esto era totalmente distinto al SARS, que la dinámica de contagio era diferente, pero claro, si tenemos ciencia, que la tenemos en el mundo, pero luego los gobernantes y los responsables no escuchan lo que la ciencia dice porque, claro, es inconveniente, pues entonces da igual que tengas mucha ciencia. O sea, hace falta ciencia, claro, pero luego hace falta otra actitud frente a la ciencia, porque la ciencia te va a decir muchas cosas que tú no quieres oír. Y eso a la gente, ya no digo a los gobernantes, a la gente, a muchas no le gusta. No le gusta lo que la ciencia dice sobre lo que puede ser el ser humano, sobre qué diferencias genéticas pueden hacer que yo sea diferente o que tenga mayor o menor probabilidad de conseguir no sé, llegar a hacer algo en la vida. Ese tipo de cosas la gente no las quiere oír. Y sin embargo son los que la ciencia te dice. Claro, es como todo. La ciencia tiene su parte buena, me refiero buena desde el punto de vista de que nos gusta oírla o nos gusta que nos aporte esa parte buena, como vacunas, tratamientos, etcétera, pero tiene su parte mala. También te está diciendo algo que a lo mejor pues tú no quieres escuchar y no quieres oír. Si como consecuencia de esto la mayoría de la gente da la espalda a la ciencia o solo la busca cuando le hace falta para lo que ella quiere, pero no la engloba, es decir, no la integra en su sociedad con todo lo que la ciencia significa, pues entonces yo creo que no integraremos la ciencia y será un boom pasajero donde sí vamos a investigar, vamos a ver si hacemos más vacunas, vamos a hacer si hacemos lo que sea, pero después pues no se mantendrá la ciencia, al menos en un país como España, porque no está integrada en la cultura. Por eso creo que es importante. Y ya está. Entonces no sé lo que pasará. Ojalá sea un
un antes y un después. A ver, no quiero ser pesimista porque pongo siempre el ejemplo de no fumar en los bares. Cuando salió el tema de no fumar en los bares, yo me acuerdo de tener discusiones con gente que decía, tú estás loco, ¿cómo se va a prohibir fumar en los bares en España? Eso no va a pasar nunca. Es imposible que en España no se fume en los bares. Esto no es propio del país, es imposible. Y sin embargo, ha sido posible. Ha habido un cambio de cultura en donde no hace falta una gran fuerza legal, digamos, de estar persiguiendo a la gente. La gente ha integrado en su comportamiento, que efectivamente es algo que no tiene que hacer, fumar en los bares. Se ha cambiado la cultura. Es posible. Es posible hacerlo. Lo mismo que no ir a 200 por hora en autopista. Porque también en España se iba a 200 por hora en autopista y a 180, muy comúnmente, hace unos años. Esto ya, afortunadamente, ya no se hace. Y tampoco es que sea solo porque te ponen unas multas duras, que me parece muy bien que las pongan, sino porque la gente pues ha cambiado lo que yo llamo la cultura, ¿no? O sea, la manera de funcionar frente a los demás. Y eso es lo que sería apoyar la ciencia. Es un cambio de funcionar frente a los demás, de apoyar algo que es socialmente válido, que es socialmente importante, que aporta algo, y también incluso de un cambio conmigo mismo, ¿no? De intentar entender mejor lo que la ciencia dice, de intentar hacer parte de mi cultura eso que dice la ciencia, no solamente pues, el cine o el teatro o la literatura es cultura, hay una cultura científica que yo creo que tendríamos que ser capaces de fomentar y de pues potenciar en lo posible. Porque yo creo que es importante para la vida moderna del siglo XXI. Vamos. Sí, no, lo que decía es, por eso es importante que exista programas de ciencia, de divulgación científica como el vuestro. Sí, es importante, pero el problema de eso es que la gente va a buscar los programas. Son programas que, digamos, son a la carta y aquellos que ya están convencidos son los que van a escucharlos. Seguramente será lo mismo que va a pasar con este vídeo, ¿no? Seguramente lo van a escuchar la gente que ya está convencido de lo que digo. Me va a parecer seguramente sensato porque, claro, les gusta este tipo de programas y, por supuesto, hay que apoyarlos. Pero ¿cómo llegamos a los que no van a buscar los programas de divulgación? ¿Cómo hacemos con los que solo ven partidos de fútbol? Que me parece bien, no estoy criticando, pero bueno, vamos a intentar llegar a un equilibrio. A ver, que yo no digo que no veo un partido de fútbol o de baloncesto o de otra cosa, ¿no? Pero vamos, no es eso lo que hago todo el día o lo que más me importa. Intento tener un equilibrio de cosas, ¿no? Bueno, pues ¿cómo conseguimos que la mayoría de la gente, pues eso, cambie su cultura en ese sentido, cambie el valor que da a las cosas, ¿no? Los valores que da a las cosas? Porque que personalmente haya un cambio, que luego eso se va a traducir en un cambio social entero. Si cambiamos, obviamente, somos capaces de cambiar a las personas o a alguna cantidad de personas, pues la cosa irá sola, ¿no? O sea, habrá un cambio que se producirá. Entonces, yo eso no tengo la respuesta. Sí es importante que haya ciencia y que haya divulgación, porque si no lo hubiera, pues sería imposible que pudieran acceder a esos contenidos o a explicaciones de la ciencia, o habría todavía un menor interés en la ciencia. Eso está clarísimo. Pero no obstante, no es suficiente. O sea, es necesario que haya esa divulgación, pero no sé si es suficiente como para conseguir ese cambio. Ahora, es cierto que en España ha habido un boom de la divulgación. Yo creo que estamos en una burbuja divulgativa. O sea, realmente hay cursos de divulgación. Bueno, yo cuando empecé con esto era el llanero solitario. O sea, bueno, con Ángel o con poca gente más. Ahora ha habido gente joven que se pone, pues como tú, como más gente que se pone a intentar divulgar la ciencia y me parece encomiable, una labor fantástica y fundamental. Pero de nuevo, que no sé si hace falta algo más, yo creo que sí, y haría falta que las autoridades, en fin, instituciones locales, regionales, nacionales, etcétera, tuvieran algún tipo de programas pues para fomentar la ciencia. Como cuando yo era pequeño había un programa para fomentar la música clásica. Salía en la tele un programa para los niños y fomentaba la música clásica, nos enseñaban los instrumentos, nos enseñaban, bueno, pues, oye, te ponías a escuchar una sinfonía y a lo mejor escuchabas de otra manera porque te habían enseñado cómo sonaba el clarinete y cómo, no sé, o sea, un poco de educación, ¿no? Y eso te hacía apreciar esa obra musical pues mejor. Bueno, pues no sé, algo así. O sea, educar a los niños más en esto y enseñarles el valor que tiene y que ha tenido para el mundo moderno y para el mundo en el que estamos, pues todo el desarrollo científico. Y eso, pues quizás falte un poco, ¿no? A mí me parece.
Ya para terminar, ¿dónde los televidentes, los oyentes o quien esté viendo este vídeo puede encontrarte en internet y el libro también? Háblanos del libro. Bueno, en el libro cuento bastante, un poquito lo que he hablado del coronavirus. Es un capítulo al final. El libro está estructurado pues como una introducción al sistema inmunitario, pero hay que decir que es complejo. O sea, esto es como si te dicen introducción a la mecánica cuántica ¿sabes? Del universo. Pues vale, es una introducción, pero es la mecánica cuántica del universo. No Sí, va a sí, ser sí. fácil, ¿no? O sea, lo pueden explicar lo mejor posible y ahí hay gente que hace una labor fantástica explicándolo, pero a ver, hace falta un cierto esfuerzo y una cierta constancia. Yo el libro lo he puesto como si fuera una historia. O sea, me invade el enemigo, me corto, me pincho, tal, me invade el enemigo, por ahí entran bacterias, entran virus. ¿Qué pasa? ¿Cómo se pone en marcha todo el mecanismo de defensa? Todas las fases, qué soldados vienen, cómo va la alarma, cómo viajan al cuartel, en el cuartel quién se activa, en fin. Todo eso lo he ido contando como si fuera una historia. Y una vez que hemos aprendido lo que pasa cuando te atacan, entonces vamos a ver qué pasa cuando nos ataca el coronavirus, que es el último capítulo en donde puedes aprender, o sea, puedes entender muchas cosas de las que están pasando que son misteriosas, simplemente entendiendo mejor pues cómo funciona el sistema inmune. Ujú. Entonces, este libro se puede encontrar en dos sitios ahora mismo. Uno es la página web que se llama lulu.com, o sea, Sí, la conozco. lulu.com. Sí, pondremos los enlaces. Exacto, pues el lulu.com y pueden buscar pues por mi nombre, Jorge Laborda, o por el nombre Laborda y encontrarán pues todos los libros que tengo ahí publicados, que ya son 20 y tantos libros. Ah, Entre los de Kilo de Ciencia que he publicado, uno de la homeopatía, otro de la luna, cómo la luna ha influido, según lo que yo creo, para que haya vida inteligente sobre la Tierra, es otro de los libros que está ahí. Entonces esos los pueden encontrar ahí. Y el otro sitio, que también lo vende por internet, también lo puede enviar, es la Librería Popular de Albacete. Librería Popular de Albacete, que me ayuda también a difundir los libros bueno, pues por el mundo mundial. ujú. Y bueno, pues ahí es donde lo pueden encontrar. Pues Y lo pondremos el otro que habías enlace. preguntado era ¿qué más? Bueno, no sé si me habías Sí, preguntado lo de cómo estaba hecho dónde el libro, encontrarte. ¿no? Sí, 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 vale, sí, sí, sí. vale, ya está Perfecto. respuesta. Pues genial. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí ha sido mucha ilusión tenerte porque ya te digo, te llevo escuchando desde el capítulo 0 y bueno, siempre es un honor escucharte a ti, como a Ángel, como a todo el resto de colaboradores. Bueno, yo creo que el honor es mío, que, en fin, espero que no haya defraudado esa ilusión que No, no, tenías, para nada, para nada. ¿vale? Y el honor es mío que gente, pues eso, que lleva escuchando tanto tiempo, pues quiera hacer una entrevista, ¿no? Para mí es siempre un motivo, pues la verdad es que el honor es mío. Y nada, espero que sigas escuchándonos, que Claro nosotros que podamos sí. hacer un programa en mucho tiempo Ujú. y que esto sirva también para estimular un poco más la ciencia y la labor de divulgación, no solo la nuestra, sino también la de cualquier otro divulgador. Yo lo que quiero es que la gente aumente su cultura científica. Si yo puedo contribuir bien, si no les gusto yo, que busquen a otro, pero que no dejen la ciencia. O sea, que realmente se eduquen en la ciencia de la manera que mejor les venga. Perfecto, pues muchas gracias y nos escuchamos. Muy bien, eso es. De acuerdo, hasta Gracias. luego. Adiós.